Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video que les prometí. Hablamos sobre la ley de reciprocidad cuadrática. No vamos a hablar sobre sus aplicaciones. Eh, Mejor eso lo dejo para la clase del jueves. En este caso, lo que sí les voy a decir es que es muy probable que este video lo tengan que ver más de una vez porque tiene muchos detalles. La ley de reciprocidad cuadrática, de hecho, la demostración de la ley de reciprocidad cuadrática moderna es hermosa, a mi parecer. Es muy diferente a la primera que le dio Gauss. Eh, que era complicadísima. Esta no es que no sea complicada, sí tiene su sofisticación, pero a mi parecer es muy hermosa, pero sí tiene mucho detalle. Y no vamos a empezar con el enunciado. Vamos a empezar primero notando algunas cosas al respecto de los residuos cuadráticos que nos van a ser útiles. Entonces, primero, eh, lo mismo que hemos visto hasta el momento, veamos que si tenemos P es un primo impar y P mayúscula es P menos 1 entre 2, entonces los enteros que se encuentren en el intervalo cerrado menos P mayúscula, coma, P mayúscula, están en el intervalo menos P medios, coma P medios, ¿verdad? Porque como P es impar, P medios y menos P medios son fracciones, o sea, no son enteros, y el entero inmediato posterior a menos P medios es menos P mayúscula, y el entero inmediato inferior a P medios es P mayúscula. Y veamos una cosa, o sea, si vemos esto, P por A es P mayúscula por A es P menos 1 por, entre 2, perdón, ahí hay un error. Este menos 1 no está aquí, eso fue un error cuando lo escribí. Claramente, o sea, P mayúscula es P menos 1 medios por A. Y esta segunda parte sí está bien. O sea, esto sería P medios por A menos un medio por A y sacamos P de ambos. En el primero estaba P a medios, entonces sale un P. En el segundo era nada más A menos A medios. Entonces cuando sacamos un P tenemos que poner un entre P acá. Sí, parece raro que lo vamos a ver así, pero veamos una cosa, veamos que en este caso, hagamos el primer caso en donde asumimos que A es menor que P, entonces A sobre 2P es menor que un medio, de donde podemos concluir que este número que tenemos acá está entre A menos 1 medios y A medios, lo cual quiere decir que si definimos B como A medios, si A es par, y A menos 1 medios, si A es impar, entonces vamos a tener que P por A, el último P mayúscula por A, el último que nos daba el lema de Gauss, pues va a estar entre B menos 1 medio por P y B por P, si A es par, y va a estar entre PB y P por B más un medio si A es impar. Yo sé que esta división suena un poco extraña, pero en un momento va a ser claro. ¿Qué sucede? Si nosotros tomamos los números, en realidad no es eh, entre 0 y P por B, o sea, si tomamos los números estos, A, 2A hasta PA, sin hacerle ninguna transformación, entonces, como ninguno de dichos es múltiplo de P, y nuevamente aquí hay un error, este es P minúscula, o sea, este es el primo P, entonces podemos fijarnos que uh, o sea, podemos dividir dónde están estos números en estos subintervalos. O sea, podemos ver los que están entre 0 y
P medios, los que están entre P medios y P, los que están entre P y P tercios. Nótese que como ninguno de estos es múltiplo del primo P, entonces los que tienen un medio no van a ser enteros porque P es impar. Y los que tienen un P o 2P o un múltiplo entero de P, pues esos no van a ser uno de los números que nos da el lema de Gauss. ¿Por qué? Porque ninguno de esos es múltiplo de P. Y lo que dijimos es, bueno, el último, si A es par, el último estaba entre B menos 1 por P, nuevamente aquí me hace falta un P, y B por P. Y si es impar, lo que tenemos es, pues, después de este nos sigue este intervalito pequeño y nuevamente aquí me hace falta un P. Ahora, ¿por qué están en diferente color? Bueno, porque estos, los múltiplos de estos numeritos que estén en este intervalo, no necesitamos moverlos para que estén en el intervalo menos P mayúscula, P mayúscula. A estos les vamos a restar P, entonces van a ser negativos. A estos les vamos a restar P, pero van a quedar positivos, entonces, bueno, estos son positivos. A estos les vamos a restar 2P y nos van a quedar negativos y así sucesivamente. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es que nu, el numerito este, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el lema de Gauss, que el número de negativos que nos salieran en esta secuencia A, 2A, 3A hasta P mayúscula por A, le vamos a decir nu y que A era un residuo cuadrático si, solo si nu es par. Bueno, nu va a ser el número de múltiplos de A en esos intervalos que puse en rojo. Es decir, en cualquiera de los dos casos, nu sería el número de enteros en estos intervalos. ¿Qué es lo que hice? Bueno, si es, veamos si hay múltiplos de A en este intervalo, pues si dimos todo entre A, pues va a haber un entero en este intervalo. Y por cada múltiplo de A en este intervalo va a haber un entero en este intervalo. Lo mismo, por cada múltiplo de A en este intervalo va a haber un entero en este intervalo y así sucesivamente hasta que nos vayamos, o sea, hasta que terminemos. Recordemos, ninguno de los extremos de estos intervalos es un entero. ¿Por qué? Bueno, porque A y P son primos relativos, entonces esto no nos va a dar una división entera cuando tenemos, y esto es P entre A, ¿verdad? Aquí me hace falta un entre A. Aquí hay varios pequeños errores, pero fíjense, eso debería ser P entre A. Muy bien. Ahora, lo que nos interesa observar, veamos que todos estos intervalos son de la forma, para algún T entre 1 y B, son de la forma 2T menos 1 por P entre 2A y TP entre A. Y podemos escribir P como 4AK más R. Ahora, esto, ¿por qué no lo sacamos? Y parece que nos lo sacamos a esta parte de acá. P igual a 4AK más R. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Bueno, más adelante se vuelve claro por qué en estos momentos no es tan claro, pero también eso viene de una hipótesis, de una conjetura de Euler. Euler dijo que A era un, o sea, que si A era un residuo cuadrático de P, entonces era un residuo cuadrático de cualquier otro primo que dejara el mismo residuo cuando se dividía entre 4A. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. Esencialmente lo que dijimos es, bueno, dividimos P entre 4A, nos da un residuo R y nos da un resultado de la división K. Nuevamente, sí, esta es como una de las partes donde
¿Cómo surgió? ¿Cómo es que se dieron cuenta que era así? Bueno, alguien hizo un montón de cálculos, esencialmente, por decirlo así, tanteó el terreno y se dio cuenta que eso debía ser así, que fue Euler. Euler es uno de los matemáticos más brillantes de la historia y él no logró probarlo con la matemática de esos tiempos. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros podemos, en este caso, sustituir P por 4AK más R y lo que obtenemos es lo que vemos acá, el intervalo 2T menos 1 por P entre 2A y TP entre A, pues se nos transforma en este intervalo que tenemos acá y podemos verlo más o menos de esta manera. Esto nos sirve por una cosa, como ninguno de los, o sea, imagínense, cualquier intervalo de longitud 1 que, en el cual ninguno de sus extremos sea un entero, pues va a tener un entero en el interior necesariamente. Entonces vamos a ver una cosa. Ninguno de los extremos es entero, entonces si trasladamos el intervalo por una distancia entera, la cantidad de enteros en el interior no va a cambiar. Siempre y cuando lo estemos, o sea, esencialmente todo lo que necesitamos es que como no son enteros los extremos, que donde lo movamos tampoco sean enteros. Pero en particular, en este caso lo vamos a mover por cantidades enteras. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos el intervalo por esta cantidad 4kt menos 2, okay, perdón, eso no debería ser 4kt menos 2kt, debería ser 4kt menos 2k, como en esta, o sea, esencialmente lo vamos a trasladar esta distancia de acá, que es un entero. ¿Por qué lo queremos hacer así? Porque entonces lo que tenemos es que este intervalo y el intervalo que teníamos antes, este de acá, tienen exactamente el mismo número de enteros en el medio. Y además, no, perdón. Más bien, este intervalo y este intervalo de acá tienen la misma cantidad de enteros. Y lo que vamos a ver es que este intervalo tiene exactamente 2K enteros en el medio porque tiene longitud 2K y ninguno de los extremos es entero. Entonces, ¿qué sucede? El intervalo que teníamos, el último que escribimos, y este intervalo que es al que le quitamos el intervalo de aquí arriba, o sea, este tercer intervalo es el segundo menos el primero. ¿Y cuáles son los enteros que van a quedar ahí? Bueno, van a quedar los enteros que son acá son la misma cantidad que hay acá, menos la cantidad de enteros que hay acá. Es decir, lo que sea acá, menos 2K. Si es par, le estamos restando un par, queda par. Si es impar, le estamos restando un par, queda impar. Entonces, la paridad es la misma. ¿Por qué es que estamos hablando de la paridad? Porque vamos a usar mucho el lema de Gauss, aquel que nos decía que lo que necesitábamos ver era la paridad de la cantidad de números negativos. Y estos son los intervalos en los que hay números negativos. Entonces, esencialmente estamos jugando de alguna manera para, para minimizarlo, o sea, como para encontrar ciertas relaciones. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. A es un residuo cuadrático de P, entonces el residuo cuadrático de cualquier otro primo Q que deje el mismo residuo al dividirse por 4A va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque veamos que ya esto no depende de P del todo. Esto no, o sea, T estaba entre 1 y B depende de A, pero no de P. R no depende, o sea, sí, es el residuo que deja P cuando lo dividimos por 4A, pero no necesariamente te dice que tiene que ser o sea, ese primo en particular. Por ejemplo, si nosotros tomamos 3 y 7 y A igual 1, bueno, 3 y 7 dejan el mismo residuo cuando son divididos por 4 por 1. Y así sucesivamente. O sea, van a ver, de hecho, uno de los teoremas que les había dejado, no recuerdo quién lo tomó, que es al principio de Dirichlet
de las sucesiones aritméticas, esencialmente dice que si yo tengo X y Y primos relativos y tomo X, X más Y, X más 2Y, X más 3Y, así, esa sucesión necesariamente van a tener un número infinito de primos. Bueno, si yo tomo A es primo relativo con P, entonces 4A va a ser primo relativo con P. Entonces, P, que ya es primo, P más 4A, P más 4A por 2, P más 4A por 3, esa sucesión va a contener infinitos primos. Eso no lo hemos probado, ¿verdad? Y no es un teorema simple, pero digamos que podríamos verlo de ese teorema que les asigné y nuevamente no recuerdo quién lo tomó. Entonces ya dijimos, si dejan el mismo residuo al dividirse por 4A, entonces A es un residuo cuadrático para ambos o A es un residuo no cuadrático para ambos. Ahora vamos a ver otra cosa con paridad. Veamos que este intervalo que tenemos acá y este intervalo que tenemos acá, la cantidad de enteros en estos dos intervalos es la misma. ¿Por qué? Porque este intervalo que tenemos acá y este intervalo que tenemos acá tienen exactamente los mismos, la misma cantidad de enteros. Porque cualquier entero de acá, digamos que es un S, un entero S que está aquí, entonces 4t menos S está en este intervalo. Pueden hacer el cálculo, es muy sencillo y les va a dar, si S está aquí, necesariamente 4t menos S va a estar acá. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que si nosotros restamos, y mentira, aquí estos van al revés, pero en fin, este que tenemos acá tiene exactamente longitud 2 y por ende, pues la diferencia entre este y este, pero la diferencia sí, entre este y este es este, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el número de enteros en este intervalo es 2 con este intervalo, por ende tienen la misma paridad. Nuevamente, yo les dije desde el principio que esta prueba tiene un montón de detalles, entonces es posible que tengan que retrocederlo y sacar lápiz y papel y hacer el cálculo ustedes para verificar que lo que les estoy diciendo es cierto. Y bueno, ¿qué sucede? Veamos que lo que estamos diciendo es que esta colección de intervalos, que eran los intervalos que habíamos sacado para A, y esta colección de intervalos, la cantidad de enteros tiene la misma paridad en ambas colecciones. Bueno, ¿qué sucede? Veamos esta segunda colección. Esta segunda colección, si nosotros lo trabajamos, lo que va a quedar es 4A menos R sobre A, 4A menos R, perdón, sobre 2A sobre A. Entonces, vean que es esta colección que tenemos acá y si nos devolvemos esta que tenemos acá, pues son la misma, solo que reemplazando R por 4R. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la paridad de enteros en esa colección de intervalos es la misma, por ende, si un primo P deja un residuo R y un primo Q cuando es dividido por 4A y un primo Q deja un residuo de 4A menos R, entonces A es un residuo cuadrático con respecto a P, sí, solo sí A es un residuo cuadrático con respecto a Q. Y también, dicho sea de paso, eso quiere decir que P más Q es un múltiplo de 4A. Nuevamente, vayan poquito a poco, pueden llenar esos espacios que de momento me imagino que les están quedando. Ahora sí, ya tenemos la ley de reciprocidad cuadrática. La ley de reciprocidad cuadrática dice que dos primos impares P y Q, o sea, si tenemos dos primos impares P y Q, entonces el símbolo de Legendre de P con Q y el símbolo de Legendre de Q por P multiplicados
nos va a dar menos 1 por elevado a la P menos 1 medios por Q menos 1 medios. O dicho de otra forma, esto quiere decir que esto es 1 si cualquiera de estos dos numeritos que tenemos acá es par. O dicho de otra manera, esta multiplicación es menos 1, en cuyo caso estos son distintos, si solo si ambos son impares, es decir, si solo si ambos tienen esta forma. Entonces, estos son iguales si solo si, o sea, estos son iguales salvo cuando ambos primos son de esta forma, 4K más 3. Entonces, veamos de dónde sacamos esto. Primero, asumamos que P y Q no son congruentes módulo 4, entonces uno es de la forma 4K más 1 y el otro de la forma 4K más 3. Vamos a asumir que el primero es P y el segundo es Q. No hay pérdida de generalidad en eso, sino nada más inviértalo y le va a quedar exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener que P más Q es igual a 4K1 más K2 más 1. O 4 por un A. Lo que sea ese A no nos va a importar. El asunto es que, ¿qué sucede en este caso? Que si yo tomo este A, o sea, no nos importa cuál es, pero sí nos importa calcularlo si lo estamos haciendo en este caso. Si encontramos cuál es este A, pues lo que estamos diciendo es que P y Q van a dejar residuos, bueno, de hecho, P más Q es un múltiplo de 4A, en particular es 4A, 4A por 1. Y en ese caso lo que vamos a tener, eso fue una de las cosas, de esas observaciones un poco convolusas que vimos antes de enunciar el teorema, que nos decía que si P más Q era un múltiplo de 4A, entonces el símbolo de Legendre de A con P y el símbolo de Legendre de A con Q son iguales, o dicho de otra manera, A es un residuo cuadrático de P, si solo si A es un residuo cuadrático de Q. Y bueno, en este caso podemos ver primero como P más Q es 4A, entonces Q es 4A menos P. Y bueno, nosotros sabemos como el residuo va a ser el mismo, si nosotros sumamos o restamos múltiplos de P, pues esto es lo mismo que decir que es el símbolo de Legendre de 4A con P. Habíamos dicho que los símbolos de Legendre eran multiplicativos con respecto al primer parámetro, entonces esto es el símbolo de Legendre de 4 con P y el símbolo de Legendre de A con P, pero 4 es 2 al cuadrado, entonces 4 es un residuo cuadrático de cualquier primo. Entonces, eso simplemente, o sea, el símbolo de Legendre de 4 con P es 1, por lo cual solo nos queda A con P. Similarmente, podemos seguir la misma lógica y concluir que el símbolo de P con Q es el símbolo de A con Q. Y como ya habíamos dicho que A con P y A con Q son iguales, entonces es el mismo símbolo que A con P. De donde tenemos que el símbolo de P con Q por el símbolo de Q con P es lo mismo que el símbolo de A con P al cuadrado, lo cual es 1, lo cual es efectivamente menos 1 a la P menos 1 medios por Q menos 1 medios. Esa última verificación les queda a ustedes, no es complicada. Finalmente, bueno, ahora hagamos el caso en el que son iguales. Esto quiere decir que iguales no, congruentes módulo 4, P y Q congruentes módulo 4. Entonces lo que vamos a tener es que 4 divide a P menos Q, es decir, P menos Q es igual a un múltiplo de 4, digamos 4A. O dicho de otra manera, P y Q dejan el mismo residuo al dividirse por 4A, lo cual claramente va a decir que A es un residuo cuadrático de P, sí, solo sí, A es un residuo cuadrático de Q, o lo cual es lo mismo que el símbolo de A con P es igual al símbolo de A con Q. Pero también podemos ver, bueno, Q con P. Bueno, Q de aquí podemos pasar este para acá y este para acá y nos queda que Q es P menos 4A sobre P.
restamos un P y nos queda, bueno, es el símbolo de menos 4A sobre, con P. Lo hacemos multiplicativo y aquí pues hacemos el A con P, el 4 con P y dejamos un menos 1. Ya habíamos dicho que 4 con P era 1 siempre, entonces esto nos queda nada más menos 1 con P por A con P. Usando la misma lógica, vamos a decir aquí, bueno, P es igual a 4A más Q. O sea, aquí cambia cuando lo hacemos. Entonces restamos Q y eso nos queda 4A con Q. Y ya vimos que eso es A con Q. ¿Por qué? Porque 4 con Q es 1, porque 4 es un cuadrado. Y pues por ende, entonces, esta multiplicación del símbolo de P y P es esto menos 1 sobre P por A sobre P por A sobre Q, pero A sobre Q es A sobre P, entonces lo tenemos al cuadrado. A sobre P o es 1 o es menos 1, no sabemos. Pero como lo tenemos al cuadrado, no nos importa, eso se cancela y me queda nada más el símbolo de menos 1 con P. Entonces, solo falta ver en qué casos menos 1 es un residuo cuadrático módulo P. Y bueno, por el teorema de Gauss, si A es menos 1, perdón, aquí debería ser menos 1. Entonces tenemos que A, 2A hasta PA sería menos 1, menos 2 hasta menos P, es decir, todos están en este intervalo y todos son negativos. Por ende, menos 1 es un residuo cuadrático si solo si P es par, es decir, si solo si P es de la forma 4K más 1. Entonces, menos 1 no es un residuo cuadrático si P es de la forma 4K más 3, perdón, aquí es 4K más 3 en este caso. Y bueno, de aquí concluimos lo que nos dice el teorema y ya hicimos los dos casos. O son o no son congruentes con 4 módulo P. O sea, perdón, o P es congruente con Q módulo 4 o P no es congruente con Q módulo 4. Ya hicimos los dos casos. Probamos el teorema. Se ve extraño y perdón, aquí hace falta un igual. O sea, P con Q y Q con P es igual a menos 1 con P, que es igual a menos 1 por esta cantidad que tenemos acá. Pueden hacer esa última verificación ustedes. Esto finaliza la demostración. Yo sé que es compleja, yo me imagino que tendrán que verla más de una vez o pueden leerla. Es la sección, me parece que 5 del capítulo 2 del Davenport. ¿Cómo se usa? Bueno, vamos a usarlo un montón en la clase del jueves. Y bueno, con eso entonces estaríamos concluyendo. Espero que estén bien y nos vemos el jueves.